Hola muchachos, bueno, y continuando con el tema de las leyes de los gases, entonces vamos a comenzar con nuestra primera ley y es la ley de Boyle. ¿Sí? Esta ley entonces nos va a permitir eh, comparar dos situaciones de un gas, ¿sí? Un gas en una situación inicial y ese mismo gas en una situación número 2 o una situación final. ¿Sí? Entonces, como el enunciado de la ley de Boyle, tenemos que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él o sobre este gas. ¿Sí? Entonces, ese es el enunciado, lo que propone esta ley. ¿Sí? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la gráfica que nos representa este tipo de relación inversamente proporcional. ¿Sí? Tenemos que a medida que aumenta la presión, el volumen se va desplazando hacia la izquierda, acercándose a cero, ¿sí? O sea, está disminuyendo. Y a medida que la presión disminuye, ¿cierto? Baja, entonces el volumen se va desplazando hacia la derecha o va aumentando, ¿sí? En la gráfica. Básicamente, a eso es lo que se refiere ese tipo de relación inversamente proporcional, ¿sí? Mientras uno aumenta o mientras la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Sí? Entonces, les decía al comienzo que esta ley nos permite comparar dos situaciones de este gas. Entonces, tenemos como situación inicial, acá, es un tanque que contiene un gas, ¿cierto? Con una presión 1, ¿sí? Y con un volumen 1. Vemos la distancia que hay entre las moléculas del gas, ¿sí? Tenemos este mismo gas, ¿cierto? En el mismo recipiente, pero ahora con una presión diferente que aumentó. Recordando que la presión es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? Entonces, esta presión aumenta, ¿cierto? Tenemos una presión 2 y tenemos un volumen 2, entonces diferente, ¿cierto? En esta situación final y podemos ver el espacio que hay entre las moléculas, ¿sí? De este gas. La fórmula que nos propone la ley de Boyle es que volumen 1 por presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. De esta fórmula vamos a poder despejar las demás fórmulas que vamos a ir necesitando a medida que vayamos resolviendo los ejercicios que se nos vayan presentando, los problemas que se nos vayan presentando. Bien, entonces vamos a proponer nuestro primer ejercicio. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí. Vamos a dejar nuestra fórmula de ley de Boyle, volumen 1 por presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Bien, la tenemos aquí, que esta fórmula la vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a leer el ejercicio que vamos a desarrollar y dice, un gas ideal se encuentra a un volumen de 247 mililitros a una presión de 625 milímetros de mercurio. Si se aumenta la presión a 825 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por el gas si la temperatura se mantiene constante? Esta es una condición que siempre, para poder aplicar la ley de Boyle, siempre se debe presentar. La temperatura debe ser constante en ambas situaciones, ¿sí? No debe variar. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿cierto? Siempre lo recomendable, lo que siempre hemos hablado en clase, recomendable, entonces sacamos los datos que el ejercicio nos está presentando, ¿no? Siempre, entonces tenemos un volumen, ¿qué es lo que el ejercicio me da? Me da un volumen 1, que es de 247 mililitros, ¿bien? ¿Qué otro dato me da el ejercicio? Me da una presión 1, ¿cierto? Me da una presión 1, ¿de cuánto es? De 625 milímetros de mercurio, ¿bien?
Y el ejercicio también me da la presión 2, que aumenta, ¿cierto? El ejercicio me dice que la presión aumenta a 825, recordando que milímetros de mercurio son unidades de presión. Bien, entonces tenemos esta fórmula, que es la fórmula original de la ley de Boyle que él me propone. ¿Qué datos necesitamos averiguar en este ejercicio? Necesitamos averiguar el volumen 2, ¿cierto? Entonces necesitamos volumen 2, lo vamos a sacar ¿de dónde? De aquí, de esta fórmula original. Entonces, si necesitamos despejar volumen 2, ¿cómo nos quedaría esta fórmula? Recordando siempre norma básica para despejar fórmulas, para despejar términos de una fórmula. Término que está ejerciendo alguna operación aquí, en un lado del igual, pasa al otro lado del igual a ejercer la operación contraria, ¿cierto? Entonces, si la presión 2 está aquí multiplicando, pasaría al otro lado del igual a dividir ese término. Bien, entonces nos quedaría que el volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 sobre presión 2. ¿Listo? Ahí nos queda despejada de la fórmula, nos queda despejado el término volumen 2, que es el que necesitamos encontrar aquí. Bien, según el ejercicio. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues simplemente reemplazamos los datos que el ejercicio me presenta, los reemplazamos en la fórmula. Tenemos que volumen 2 es igual a volumen 1 y el ejercicio me dice que volumen 1 es 247 mililitros. Bien. Por la presión 1, que son 625 milímetros de mercurio. Y este término lo divide la presión 2, que es 825 milímetros de mercurio. Bien, recordemos siempre, esto es una condición súper importante para que el ejercicio nos quede bien desarrollado, y es cancelar las unidades que deben ser canceladas, ¿cierto? Vamos a buscar un volumen, ¿cierto? Entonces, la fórmula debe quedar expresada en unidades de volumen. Acá cancelamos entonces milímetros de mercurio, que son unidades de presión. Ya no las vamos a necesitar de aquí en adelante, ¿cierto? Después de cancelar las unidades de presión, desarrollamos, entonces resolvemos esta fórmula. Siempre es recomendable desarrollar la operación que está en el numerador, ¿cierto? Entonces multiplicamos 247 por 625, damos igual en la calculadora y a ese resultado, entonces lo vamos a dividir entre 825. ¿Listo? Lo que nos da en la calculadora es 187,12 mililitros, perdón. ¿Bien? Entonces este es el resultado que tenemos en nuestro ejercicio. Comprobemos entonces si la ley de Boyle se cumple para esta situación. Bien, tenemos un volumen inicial de 247 mililitros a una presión de 625 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en el escenario número 2? La presión aumenta de 625, aumentó a 825 milímetros de mercurio, ¿cierto? La ley de Boyle me dice que la relación entre presión y volumen para los gases a temperatura constante es inversamente proporcional. Si la presión aumenta, el volumen debe disminuir. Y vemos entonces que la presión aumentó y el volumen 2 fue de 187,12. Lo comparamos con el volumen inicial de 247. Entonces el volumen disminuyó. Se cumple la ley de Boyle para nuestro ejercicio. Bien, entonces este es nuestro primer ejercicio de ley de Boyle.